Noticiasmbs.com presenta a Luis Cárdenas. Pues un conflicto grave el que se está viviendo en Oaxaca en estos momentos y el que se ha vivido pues durante las últimas semanas. Policías en paro, policías que exigen ciertas mejoras específicas a sus condiciones de trabajo, a sus salarios, pero policías que tomaron un cuartel que afortunadamente no se usaron, pero sí había pues a su disposición, o al menos resguardadas en ese mismo cuartel, varias armas largas, una intentona de desalojar el cuartel por la Policía Federal y un resultado pues realmente muy lamentable, policías heridos, un enfrentamiento entre policías federales y policías estatales, y un gobernador pues muy enérgico, Gabino Cue. Curioso que sea enérgico en este tema y no en otros, como el caso de las violaciones y delitos que comete sistemáticamente la CENTE allá en Oaxaca o algunos otros grupos en Oaxaca, y en este caso en particular, pues un gobierno y un gobernador también muy enérgico. Un papel muy complicado en este asunto fue el que tuvo el licenciado Arturo Painberg Calvo. Él es defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, pero fue el mediador entre el gobierno y los policías. De hecho, pues lo sigue siendo porque el conflicto no está del todo terminado. Arturo Painberg Calvo, ombudsman en Oaxaca, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias a usted, señor Cárdenas, por permitirnos dirigirnos a su auditorio en este tema. Oiga, que por supuesto es tan relevante. Yo entiendo claro, que no nada más en el contexto doméstico, sino también en el contexto nacional. Efectivamente, coincido con algunos puntos que usted acaba de mencionar, pero yo quisiera señalar algunos otros. Sí, dígame. Me parece que desde la lógica o la lupa de los derechos humanos es muy grave que se quede en estado de improtección una comunidad. Por supuesto que puede ser el síntoma o el reflejo de muchas cosas. Yo coincido con que existen grandes deficiencias e insumos en cuanto a estructura y superestructura en la policía estatal en Oaxaca. Hemos visto cómo en otros estados de la República esta falta de insumos, desde la preparación táctica, técnica, en derechos humanos, ha llevado a consecuencias tan graves como las que vimos en Ayotzinapa. El deterioro de las policías estatales, de las policías municipales, son un tema que debe atender el Estado con la mayor de las puntualidades. Un tema que se tiene que atender no de manera reactiva, sino de manera preventiva, de manera activa. Y creemos que esa es la fórmula. Lo que está pasando en Oaxaca deriva, sí, en mucho, de las grandes carencias que han vivido la policía, pero no coincidimos con que servicios tan sensibles como la seguridad pública, la salud, por ejemplo, la protección civil, entran en paro por ningún tipo de protesta. Oiga, ¿qué es lo que están pidiendo en sí los policías? Entendemos que exigen mejoras salariales, mejor equipamiento. ¿Qué es lo que piden en sí? ¿Y por qué nada más un grupo pues reducido? No hablamos de toda la policía estatal, sino de un grupo en particular que ya tiene pues varias semanas, si no es que meses, en esta lucha, en esta petición y en estas amenazas de paro. ¿Qué es lo que piden? Bueno, un incremento salarial. También están pidiendo que se generen mejores condiciones en cuanto a equipamiento, en cuanto a capacitación y a un sistema más claro, escalafonario. A estas peticiones también tengo que señalar, el gobierno ha respondido de manera puntual con un incremento salarial del 10%, más el incremento anual derivado del contrato que tienen con la Administración Pública Estatal, la revisión anual. El gobierno también ofreció la creación de un fondo de pensión que me parece muy importante porque ahí radica una parte sensible del conflicto, y este fondo de pensión inclusive plantea que pudiera estar un poco arriba de los fondos de pensión que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ofrece también que se pueda generar un sistema escalafonario para acceder al Sistema Federal de Seguridad Pública, y creo que esto en sí
tendría que resolver de alguna manera ya el conflicto. Donde se atora es en la quincena, en la última quincena que fue suspendida. Esa posición deriva de que existe, en la lógica del Estado, existe un cúmulo de policías que sí están trabajando y que sería un mensaje de indisciplina y de respaldo a acciones hacia futuro donde la policía no puede suspender su labor. Y en la oiga, otra pero me llama, para los policías lo interrumpo aquí por un momento, don Arturo Painberg Calvo, le ofrezco una disculpa, lo interrumpo por un momento, pero no. es que esta lógica no es la misma con los profesores no han trabajado, nos hicieron un desastre en la Ciudad de México y les pagaron esos días, van y faltan 15 días a clases y les pagan las quincenas. Con toda razón, un trabajador del Estado dice, ¿por qué a los maestros los tratan con bandeja de plata? ¿Por qué a los maestros los consienten tanto? ¿Por qué parece que casi hasta les sirven el café y les pagan si no trabajan y a los policías no? Ahí se están midiendo con dos varas muy diferentes a trabajadores del servicio público. Y insisto, no se les debería pagar ni a los maestros ni a los policías. Se debería aplicar el Estado de Derecho parejo, pero creo que tienen razón en ese punto. A los maestros les han pagado y han faltado y no basta con que les amenacen con tomar una instalación o basta con que hagan una movilización e inmediatamente surgen los recursos. Creo que en ese sentido, los policías no estarán tan errados, don Arturo Painberg. En ambas partes he percibido que existen puntos de razón, en ambas partes. Aquí yo creo que es muy importante animar a que actúen con mucha responsabilidad los dos polos de este tema, ¿no? Creemos que es una oportunidad también esta crisis para sentar un precedente más que de fuerza, un precedente de cómo se deben de atender los temas en todos los ámbitos de la vida pública, no nada más, como usted comenta, en el sector de la seguridad pública. Pero creo que ahí deberíamos de incluir algo más, la posición de la sociedad, ¿sí? Hemos dejado de escuchar qué es lo que la sociedad quiere. Hemos empezado solamente a escuchar las inconformidades de sectores importantes, pero no de toda la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía está ávida de una educación de calidad, de calidez, de una seguridad pública a la altura de las circunstancias que está viviendo el país. Por supuesto. Y una salud también que garantice los elementos mínimos suficientes de los estándares internacionales. Y es allá hacia donde debemos de apuntar con mucha responsabilidad todos. Yo quisiera que usted me entendiera, el señor Cárdenas, y que desde esta tribuna, desde este espacio que nos permite, nosotros tenemos que mandar nuestro mensaje de concordia. Vamos a trabajar, como es nuestra función, hasta las últimas consecuencias para que se logre una concordia, una salida pacífica, negociada, pero digna y positiva hacia la sociedad. No podemos Entiendo entonces, don Arturo Painberg, que los policías han aceptado ya prácticamente todos, salvo el pago de quincena, y es lo que en estos momentos mantiene la negociación estancada. Escuchaba el día de ayer y bueno, hay varias notas informativas que dan cuenta de ello, de que habían sido dados de baja estos policías paristas. Dice, por ejemplo, el Excelsior, dan de baja policías paristas por desacato a ultimátum del gobierno de Oaxaca. Esto ya se concretó, ya no son policías esos policías, o no lo fueron por un momento, pero ya fueron reincorporados. ¿Qué fue lo que pasó con este ultimátum? Porque ayer por la noche muchos encabezados en la prensa nacional indicaban que habían sido ya dados de baja los oficiales, pero siguen siendo oficiales. ¿Cuál es el estatus, don Arturo? Nosotros, por la vía no jurisdiccional, que es nuestra función, ya solicitamos un informe detallado a las autoridades estatales para que nos puedan ir brindando la información de cuál es el estatus que guarda la relación laboral que tienen con la Secretaría de Seguridad, con los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Entiendo que no les han dicho, ustedes no saben. ¿Mande, perdón? Perdón, entiendo que ustedes no lo saben aún. Os digo, es importante porque al ser usted el mediador deberían saberlo, ¿no? Sí, toma su tiempo. También nosotros tenemos que ir solicitando esto de manera responsable para que sea una respuesta oficial, para que no quede nada más en el ámbito del diálogo. Nosotros estamos enfocados a generar las condiciones para que se den los procesos de diálogo. A partir del día de antier,
nosotros definimos claramente como comisión mediadora por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos que dábamos por concluido nuestro proceso como mediador. Es importante, emitimos un comunicado al respecto porque veíamos irreductible la exposición. Entonces decidimos terminar nuestra relación en estos sentidos como mediadores y nos quedamos nada más como interlocutores, como facilitadores de información, pero ahora desde una trinchera de la observación de los derechos humanos, donde tenemos que ver cuál es el nivel de responsabilidad que tienen en materia de derechos humanos tanto los caristas como el Estado. Y entonces estarían en estos momentos en la espera de que el gobierno les diga pues cuál es el estatus. Son interlocutores, ya no son mediadores, es decir, ustedes hablarían con los policías y dirían, bueno, el gobierno está diciendo esto, y a su vez, si los policías tienen un mensaje, se lo transmitirían al mismo gobierno, pero ya no son mediadores, ya no tienen carácter de negociadores. Ya no hay espacio desde la institución protectora de derechos humanos, ya no hay espacio para la mediación. ¿Por qué? Porque el gobierno ha fijado claramente su postura y también los elementos de la policía. Sin embargo, perdóneme, don Luis, quiero dejar claro que hay en la mesa una aceptación del pliego de posición del gobierno del Estado. Y eso me parece muy importante y relevante. Y bueno, pues apuntaría a la posible reinserción en dado caso de estos policías. Tendríamos que esperar, obviamente, y bueno, a que haya flexibilidad por las partes. Ya se solicitó esa flexibilidad y precisamente creo que ahí está el discurso. El gobierno ofrece un proceso de reincorporación, ¿sí? Que se reincorporen. Creo que ahí se abriría una ventana importante para el diálogo entre el patrón, en este caso, y el trabajador sobre estos temas que les preocupan de la quincena suspendida, por ejemplo. Animo, pues, de esa forma, o estamos animando a que generen sus mecanismos de diálogo, que aceleren sus propios mecanismos de diálogo. Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca el tema. Don Arturo Peinberg Calvo, le quiero agradecer que me haya tomado esta llamada al ombudsman de Oaxaca. ¿Qué tarea tan complicada tuvo? Nos señala, ya no somos mediadores, somos interlocutores, y pues seguiremos de cerca el tema. Estaremos pendientes de pues el acuerdo al que se pueda llegar. Ojalá se llegue entre los policías y la autoridad de Oaxaca. Gracias, don Arturo. Al contrario, don Luis, para nosotros la oportunidad de visibilizar los temas que tienen que ver con derechos humanos es una gran oportunidad y agradecemos a su auditorio y sobre todo a su espacio como medio de comunicación. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Noticias MBS.com presentó a Luis Cárdenas.